El gasto público en Alemania equivale al 48,4% del PIB. Es ligeramente menor que el promedio de la Unión Europea de los 27, que es el 49%, pero es 3 puntos más alto que el gasto público de España, que es 45 y un poquito más por ciento del PIB. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que si en España tenemos evidencias cotidianas de despilfarro que hace el sector público de nuestro dinero, creo que cabe pensar que en los 2 billones de euros anuales que gasta el gobierno alemán, que es el 24% de todo el gasto público de la Unión Europea, también tiene que haber despilfarro. Sin embargo, pese a que probablemente haya despilfarro y que es un gasto público gigantesco, en Alemania las cuentas públicas se han mantenido relativamente en orden. De hecho, España envidiaría tener la situación de las cuentas públicas alemanas. En los últimos 20 años, el déficit fiscal promedio en Alemania fue de 1,1% del PIB. En cambio, en España fue 4,9%, que el de España es el segundo más alto de la Unión Europea, solo superado por el de Grecia, que es un poco más del 6%. Y en toda la Unión Europea fue de media en estos últimos 20 años prácticamente el 3%. Es decir, que de media en los últimos 20 años el déficit fiscal en Alemania ha sido una tercera parte que en el conjunto de la Unión. Y por eso es que hoy la deuda pública alemana equivale al 63% del PIB, que es menos de la mitad que en Italia o en Grecia y mucho menos que en Francia, que en España, que en Bélgica, que son todos países que superan ampliamente el 100%. La media de la Unión Europea es 82%. Entonces te repito, Alemania 63%, la media de la Unión Europea 82% y Francia, España, Bélgica, Italia, Grecia, todos claramente por encima del 100%. Ahora, ¿por qué en Alemania se ha podido mantener esta relativa, digamos, estabilidad presupuestaria? Por dos motivos. Porque primero, tenían un límite constitucional al déficit fiscal, que es del 0,35% del PIB estructural. Eso es una cosa un poco técnica, pero digamos que es que el PIB ajustado del momento del ciclo económico, el déficit no podía superar el 0,35%. Y además que en Alemania se cumple la ley, porque aquí en España también hay un artículo en la Constitución, el 135, que se modificó en el gobierno de Zapatero, precisamente por presiones del gobierno alemán, para limitar el déficit, y también está la ley de estabilidad presupuestaria que desarrolla ese artículo de la Constitución, pero aquí simplemente el gobierno de Sánchez pasa de esos temas. Entonces, aunque también en Alemania hay socialistas que siempre quisieron gastar más y que siempre criticaron este límite constitucional al déficit fiscal, la realidad es que es un límite que era bastante flexible, porque de hecho entre 2020 y 2022, por la pandemia, el límite quedó suspendido, por lo tanto el gobierno pudo gastar más que lo permitido por ese límite. Y además, por ejemplo, el gobierno, para esquivar ese límite, creaba fondos extrapresupuestarios que en la práctica violaban la norma, pero bueno, hecho dentro de una medida, digamos, razonable. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es la novedad de estos días? Que lamentablemente Alemania, en términos de política fiscal, se está también pasando al lado oscuro. ¿Por qué? Porque su parlamento acaba de aprobar la eliminación de ese límite constitucional del déficit y ha aprobado planes para aumentar la deuda en 1 billón de euros, un 1 y 12 ceros. ¿Eso qué significa? Significa que la deuda pública alemana va a crecer un 40%, evidentemente no todo en un año, pero digamos, va a aumentar en un 40%. ¿Y eso qué significa? Que la deuda pública, que hoy equivale al 63% del PIB, como te dije antes, va a saltar a casi el 90%. Por lo tanto, gracias a quitar este corsé, como dicen los socialistas de todos los partidos,
Alemania ahora va a pasar a tener más deuda que la media de la Unión Europea y va a ser el séptimo país más endeudado de los 27. Esto es una tragedia. Y mucho más que ocurre en Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania es el país donde se vivió el mal llamado milagro alemán que pilotaron Adenauer y Erhard. Y ese milagro alemán, que ahora te voy a dar unos datos, los datos más gruesos, no fue por un aumento del gasto público, por aumento de la deuda, por aumento del intervencionismo, ni tampoco fue el fruto de manipulaciones monetarias, de reprimir los tipos de interés, etc. El milagro alemán, que convirtió a Alemania en la superpotencia que es hoy, fue el resultado de la aplicación de un programa económico coherente con las ideas de libertad. La tragedia es que Alemania ahora se aleja aún más de esas ideas, que ya progresivamente se venía alejando a medida que las ideas de los socialistas de todos los partidos iban ganando terreno, pero ahora se ha dado un paso mucho más importante alejándose de las ideas de la libertad. En 15 años, entre 1950 y 1965, el PIB alemán creció más de 170%, una media anual durante 15 años de casi el 7%. Pero lo hizo con inflación estable, la inflación era 2,1% de media anual. Y los tipos de interés eran 6%, hoy resultaría inimaginable un tipo de interés del 6% en los bonos a largo plazo del gobierno. Las exportaciones en Alemania en esos 15 años se multiplicaron por más de 5 y sin ninguna devaluación. Al revés, el marco alemán en 1950, para comprar un dólar había que pagar 4,19 marcos alemanes. Y 15 años después había que pagar menos, porque un dólar costaba 4 marcos. Es decir, se había revaluado, y desmintiendo completamente los que dicen que para exportar más hay que devaluar, Alemania multiplicó sus exportaciones por 5,5, revaluando su moneda. Y además, todo eso se acompañó con una gran prudencia presupuestaria, porque en la mayoría de esos 15 años el gobierno tuvo superávit. Y de hecho, hasta 1970, la deuda pública nunca superó el 25% del PIB. Es decir, una política ortodoxa coherente con las ideas de libertad que generó resultados espectaculares. Pero no por casualidad, sino porque las ideas aplicadas fueron buenas. Por eso te digo que es un mal llamado milagro alemán. No es ningún milagro, es la aplicación de las ideas correctas. ¿Qué pasó con el marco alemán? Que esa solidez y ese prestigio se regaló a los euroburócratas que lo rebautizaron euro y lo convirtieron en una moneda inflacionaria. Y ahora, con la ortodoxia fiscal, con este cambio, la eliminación del límite constitucional al déficit fiscal, Alemania ahora entierra la idea de que una política fiscal sana es necesaria para un buen desempeño de la economía. Y entonces ahora Alemania pasa a ser un país más intervencionista y gastador como Francia, como Italia y como España. Lo increíble es que en España el virus keynesiano está tan extendido que hay gente que celebra el cambio de postura alemán porque creen que eso va a ayudar a reactivar la economía europea. Es verdad, como Alemania va a gastar mucho más, el PIB alemán va a crecer un poco más en el corto plazo y eso, aunque sea insostenible, va a repercutir positivamente en Francia, también en España, en todo el resto de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? A cambio de ese gasto y de ese mayor crecimiento, esas poquitas décimas de mayor crecimiento durante un tiempo, Europa quedará más endeudada. El peso del sector público va a aumentar. La asignación de recursos va a ser menos eficiente porque una mayor proporción va a ser decidida por los políticos y no por el mercado. Y una parte creciente de la riqueza generada por el sector privado se va a tener que destinar al pago de los intereses de la deuda pública. En definitiva, Alemania está tomando la delantera, pero para acelerar la decadencia europea, que es Europa, un continente hermoso, lleno de historia, lleno de posibilidades a futuro,
Pero ¿cuál es el drama? Que ha sido cooptado por una casta globalista para imponer una agenda autodestructiva que nadie votó. Por lo tanto, celebrar este cambio de postura, que en realidad, como te digo, es una tragedia, es tan ridículo como haberse alegrado de que mientras se hundía el Titanic se podían tomar copas gratis en la cafetería del barco. Entonces, Konrad Adenauer hoy se está revolviendo en su tumba por la traición de los suyos, porque los que han aprobado este cambio han sido la propia gente de la CDU, que es el partido que fundó Adenauer. Por lo tanto, si aún quedan retratos de Konrad Adenauer en las sedes de la CDU, hagan por favor el favor de descolgarlos.